de algunas ideas que pueden ayudarnos a ser cada día mejores, a ser cada día más parecidos a nuestro Dios, a ser cada día más felices y poder ayudar a la felicidad de los demás. Hay un principio muy importante en la psicología, y es que nadie puede alcanzar una vida plena ni crecer como persona si no siente que es comprendido al menos por otra persona. Esto es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Y hay mucha gente que pasa la vida sin ser comprendida por otros. El que es incomprendido será siempre un frustrado, será siempre un amargado y no podrá crecer. Su vida espiritual quedará siempre muy pobre. Nosotros debemos buscar ante todo la solución de la comprensión de Jesús. Será una gracia muy grande si encontramos a otras personas que nos comprendan. Una superiora, una compañera, un director espiritual, un amigo. Todo esto será bendición del Señor. Pero lo que primero debemos buscar en la vida es la comprensión de Jesús, la seguridad de que Él sí nos comprende, y la apertura total a Él en lo que debe ser para nosotros el diálogo diario con Él. Cuando la persona empieza a tratar con Jesús todos sus asuntos sin excluir ninguno, con la seguridad de que Él lo comprende, tiene siempre tema para el diálogo con el Señor. A veces también hay una orientación falsa respecto a la oración, que uno que solamente puede tener como tema de oración al Señor, sus enseñanzas, su santidad, etc. Y cree uno que lo que se salga de ese tema será ya distracción. El Señor quiere que en la oración lo conozcamos, claro está, y Él en ese diálogo amoroso con nosotros, que es la oración, nos irá mostrando cada día nuevas fases de su personalidad, nos irá descubriendo nuevas riquezas de su doctrina, nos irá dando nuevas luces. Pero Él quiere también muchas veces oírnos, y quiere que nosotros, como amigos suyos, le digamos todo lo que pensemos y todo lo que sintamos. Óiganlo bien. A Jesús a veces se le habla muy poco de lo que uno siente. Y el intercambio en un verdadero diálogo tiene que ser en el plano de los sentimientos. Tengan esta norma: no hay diálogo cuando solo hay intercambio de ideas. Eso se llama discusión. El auténtico diálogo es el intercambio de sentimientos. Y esto es muy escaso, y por eso hay tan poco diálogo. Se ha hablado mucho de diálogo en esta época, y se ha conseguido muy poco. ¿Por qué? Porque no ha habido diálogo. Ha habido confrontación de ideas, que es otra cosa muy distinta. Discusiones hay muchas. Pero no ha habido el intercambio de sentimientos. Solamente cuando dos personas con una gran apertura manifiesten lo que siente cada una, entonces sí habrá diálogo. Y esto es lo que tenemos que hacer con Jesús. Decirle a Él lo que estemos sintiendo en un momento dado, bueno o malo, alegre o triste. Si a Jesús nos acercamos para decirle: mira, tengo una gran impaciencia, o siento un gran rechazo por tal persona,
o estoy muy contento por lo que me ha sucedido, o estoy muy decaído por lo que me dijeron. Eso irá acercándonos al Señor, y Él, al oír esto que ya conoce, pero que quiere escuchar de nuestros labios, que quiere conocer por manifestación nuestra, Él nos bendecirá y Él nos dará la solución que necesitamos en cada momento. Al abrirnos a Jesús, que sí nos comprende, iremos creciendo como personas e iremos encontrando en esa apertura la solución de muchos problemas. Si lo replegamos al subconsciente, nos vamos envenenando más. Pero si nos abrimos a Él, y con una sinceridad de una samaritana, de un Zaqueo, de cualquiera de esas personas que hablaron tan íntimamente con Él, le decimos lo que pensamos y lo que sentimos, nos sentiremos comprendidos por Él, y de esa manera iremos creciendo. Y muchas veces, claro, el fruto de este encuentro con Él será la gracia que Él nos conceda de hallar personas que nos comprendan también, porque esa comprensión es fundamental en la vida. Después hay otro principio muy importante. Para conocernos necesitamos abrirnos libremente a un confidente libremente escogido. Uno cree que puede conocerse por la sola reflexión. Es un engaño. Reflexionando puede conocerse un poco. Pero ese conocimiento que necesitamos, que es tan importante, se consigue cuando uno se abre libremente a un confidente libremente escogido. A uno también le han creado a veces la idea de que no debe abrirse a nadie, de que no puede confiar en nadie. Encontramos mucha gente introvertida, que por una parte se conoce muy poco y de otra parte sufre mucho, porque no tiene a quien confiar, cosas que la abruman, que la preocupan, etc. Si uno encuentra una persona a la que pueda escoger libremente, eso sí, y en la que pueda confiar, y a la que pueda abrirse con gran libertad, uno adquirirá entonces el gran medio para conocerse. Esto humanamente no es fácil. Por eso dice la palabra de Dios que quien encuentra a un amigo encuentra un tesoro. Porque amigo es aquel a quien uno puede confiarle libremente su interior, a quien pueda abrirse libremente para poder adquirir el propio conocimiento. Pero esto sí podemos hacerlo todos de una manera segura con Jesús. Si nosotros elegimos a Jesús como nuestro gran confidente y nos abrimos libremente a Él en la oración y le decimos como a un amigo real todo lo que estamos pensando en uno u otro sentido, iremos adquiriendo el exacto conocimiento de nuestra realidad, un conocimiento que es necesario, porque cuando tenemos conceptos falsos de la realidad, tendremos actuaciones también irreales, distorsionadas. Cuando esta mañana hablábamos del amor a nosotros mismos, hablábamos de la aceptación tranquila que debemos tener de nosotros mismos.
Este conocimiento personal nos mostrará valores que tenemos y también fallas que hay en nosotros. Nos mostrará cualidades y defectos. Pero cuando esto se consigue delante del Señor, a quien uno está abriendo su corazón, es algo muy positivo que va acompañado de la paz. Y veremos con claridad qué tenemos que cambiar y nos dedicaremos con entusiasmo a esa tarea. Cuando el Señor nos dice, hijo, dame tu corazón, nos está diciendo algo más profundo que lo que nos imaginamos a primera vista. Nos está pidiendo que le entreguemos nuestros afectos. Corazón en la Biblia es el mundo de las emociones. Que le abramos nuestras emociones, las que sean como emociones buenas o malas como emociones. Me refiero a buenas o malas en el sentido de que al admitirlas y al ponerlas bajo el control del entendimiento y de la voluntad, se conviertan en acciones buenas o malas. Porque ya dije que la emoción como tal, al aparecer en nosotros, ni es buena ni es mala. Esto brota en un momento dado sin el control de nuestra voluntad y por tanto en sí no constituye ni pecado ni virtud. Vendrá después o el pecado o el acto bueno cuando ya nosotros actuemos con la inteligencia y la voluntad frente a esa emoción. Hay otro punto muy importante, y es que nosotros conocemos a una persona no por los conocimientos que ella exponga, sino por sus sentimientos y emociones. Los sentimientos y las emociones son lo que nos diferencian a unos de otros. Yo puedo ir a un profesor todo un año y no tendré conocimiento de ese profesor por eso. Tendré una idea de lo que él sabe. Por ejemplo, podré concluir, este señor sabe mucha filosofía, o este señor sabe mucha historia, pero no podré decir yo conozco a este profesor. Únicamente podré decir conozco a este profesor cuando él me haya manifestado sus sentimientos, sus emociones. ¿Por qué las religiosas, los sacerdotes, nos conocemos tan poco? Porque somos muy cerrados unos con otros. Porque nos guardamos todo lo que estamos sintiendo en un momento dado. Y creemos que la persona es más virtuosa cuanto más guarde las cosas. Mientras más impenetrable sea, mientras logre llevar una máscara que oculte todo lo que está sintiendo, creemos que es la persona de más dominio y que esa es la más perfecta. Y entonces viene la conversación y se hablan de generalidades, pero nunca hay apertura de lo que se está sintiendo y por eso no hay conocimiento. Esto tiene muchas repercusiones en la vida. Ojalá nosotros recibamos del Señor una luz muy clara para saber cómo podremos ayudarnos en un momento dado, mutuamente, en un intercambio de sentimientos, en un intercambio de nuestra realidad interior. Claro que este diálogo tiene que ser primero con el Señor. Con Él podemos tenerlo de una manera cada vez más profunda y esto será lo principal, pero también lo necesitamos en esta vida de relaciones en la cual el Señor nos ha colocado.
La persona plena es la que tiene un equilibrio entre su mundo interior y su mundo exterior. Si nosotros vamos profundizando en el encuentro con el Señor, nuestra conducta externa irá siendo también cada vez más cristiana. Cuando la persona solamente hace propósitos de cambio ella, pero no logra el cambio de su interior por el encuentro con el Señor, conseguirá muy poco. Nosotros nos insistieron mucho en la fuerza de voluntad. Y cuando una persona no se corrige de determinada falta, se le dice: es que a usted le falta fuerza de voluntad, es que usted no se ha propuesto cambiar, es que a usted le falta decisión. Eso no es cierto muchas veces. Lo que pasa es que mientras ese mundo interior continúe enfermo, las actitudes y las acciones y las reacciones serán también enfermas, a pesar de los buenos deseos que tengamos y a pesar de los mismos propósitos que hagamos. Yo creo que nosotros nunca llegaremos a descubrir toda la necesidad que tenemos de orar, pero de orar en diálogo personal con el Señor. Si la oración no llega a esa área del diálogo de emociones, del diálogo de sentimientos con el Señor, va a quedar o a permanecer en algo muy superficial. Nosotros necesitamos reflexionar, y la oración a veces tiene que ser reflexión, lo que llamaríamos meditación. Está muy bien que yo tome el Santo Evangelio o tome tal libro, los escritos del fundador, de la fundadora, etc., y reflexione sobre su contenido. Eso es importante. Pero si yo me quedo en esto, nunca llegaré a orar. Mientras yo no me presente delante del Señor como una persona frente a esta persona maravillosa que es Jesús, y no me abra interiormente, y no le cuente todo, y no oiga lo que Él quiera decirme, y no reciba lo que Él quiera darme, no habrá diálogo. Alguien decía con razón que para aprender a dialogar con los hombres es necesario aprender primero a dialogar con el Señor. Y esa es una gran verdad. Si nosotros aprendemos a dialogar con el Señor, y ya dije lo que es diálogo, aprenderemos a dialogar con los otros. Nunca se insistirá debidamente en la necesidad del diálogo. Ahora ya no se insiste mucho. ¿Por qué? Por los fracasos que hemos tenido. Y esos fracasos obedecen a que no se supo que era diálogo. Se confundió el diálogo con la discusión. Pero si nosotros entramos en este auténtico diálogo con el Señor, vamos a dialogar después con los otros. Y pongamos el caso de un sacerdote de una religiosa que puede hacer tanto para ayudar a los demás. Si esa persona se abre a Jesús y le dice todo lo que siente y todo lo que piensa, y ve cómo Jesús oye con amor todo lo que se le dice, esa persona se capacitará para oír después a otros, para recibir también la apertura de otros, y sabrá abrirse también a otros cuando sea necesario.
tenemos que llevar a Jesús más a nuestra vida. Tenemos que adquirir un conocimiento suyo mayor cada día bajo la luz del Espíritu, pero tenemos también que buscar un mayor conocimiento nuestro en ese diálogo con Él. Estoy seguro de que la mejor manera de conocernos, y esto es fundamental en la vida, es profundizar en el diálogo con el Señor, que sea el verdadero compañero de camino, pero el compañero no mudo, sino el compañero que habla y el compañero que escucha. Si nosotros empezamos un recorrido con otra persona, pero es una persona a la que no tenemos nada para decirle, ni ella nada para decirnos, eso es lo mismo que ir solos. Pero si es la persona con quien podemos intercambiar, entonces sí nos sentimos en compañía. Y es cuando el camino se hace fácil, cuando el tiempo pasa sin darnos cuenta, cuando se llega sin cansancio a la meta prefijada. En la Eucaristía que vamos a tener dentro de poco, vamos a pedir ante todo esa gracia, tener este intercambio con el Señor, esta apertura al Señor, esta confianza en Él, porque así adquiriremos cada día nueva luz acerca de nuestra realidad para amarnos y para aceptarnos. Y adquiriremos cada día nueva luz acerca de lo que es Él. El conocimiento de Jesús cada día nos lo mostrará más grande, más maravilloso, más fiel, más santo. Con Él no sucederá como puede suceder con las criaturas, que a medida que se las conoce pueden perder importancia de la que tenían para nosotros antes. Jesús cada día será más grande. Él es la perfección, Él es la verdad, Él es la santidad. Y nosotros que nos hemos consagrado a Él, que le hemos consagrado nuestras vidas, necesitamos admirarlo cada día más para no cansarnos con Él. Necesitamos apreciarlo cada día más para no irlo a cambiar por otro. El gran peligro de una vida consagrada es el de cambiar en un momento dado a Jesús por una criatura, porque deja de tener Él importancia práctica para nosotros. Puede tenerla especulativa, pero si no la tiene práctica, en un momento de lucha podemos volverle la espalda y quedarnos sin Él. Esa sería la mayor tragedia de nuestras vidas.